Aún sabiendo que Elena habría desaprobado aquellas visitas y conociendo que la sociedad de Charleston le despreciaba, ella no resistía a sus cumplimientos y a sus besamanos, más de lo que una mosca resiste a un vaso de miel. Por otra parte, él le traía siempre de Nassau algún regalito que aseguraba haberse procurado expresamente para ella y haberlo pasado a través del bloqueo arriesgando la vida. Ristras de alfileres y agujas, botones, roquetes de seda y horquillas para los cabellos. Era casi imposible procurarse estos objetos de lujo en aquellas épocas. Las señoras llevaban horquillas de madera curvadas a mano y pedacitos de madera cubiertos de tela como botones. A Pitipat le faltaba la fuerza moral de rehusarlos. Por lo demás, sentía una pasión infantil por las sorpresas y no resistía al deseo de abrir los paquetes que encerraban los regalos. Una vez abiertos, no conseguía rehusarlos. Luego, después de haber aceptado los regalos, no tenía valor de decir a Butler que su reputación hacía incorrectas las visitas frecuentes a 3 mujeres solas privadas de un protector. Tía Pitipat sentía la necesidad de este protector cada vez que Red Butler estaba en casa. No sé lo que será, suspiraba angustiada, pero sí creo que sería simpático si una tuviese la impresión de que en el fondo de su corazón respeta a las mujeres. Después de la devolución del anillo, Melanie le tenía por un caballero lleno de delicadeza y se irritaba ante estas observaciones. Él era infinitamente cortés con ella, pero ella se sentía un poco intimidada, también porque generalmente era tímida con los hombres que no conocía desde su infancia. En el fondo le daba lástima, sentimiento este que habría divertido mucho a Butler si lo hubiera sabido. Estaba cierta de que un desengaño de carácter romántico le había hecho duro y amargo, y que de lo que él tenía necesidad era de amor de una buena mujer. En toda su vida ella no había conocido el mal y se resistía a creer que verdaderamente existiera, así que cuando las comadrerías le informaron de la aventura de Red con la muchacha de Charleston, se sintió escandalizada e incrédula. Y esto, en vez de hacerla hostil a él, la hizo mostrarse aún más tímidamente gentil, a causa de la indignación hacia lo que consideraba una gran injusticia social. Scarlett estaba silenciosamente de acuerdo con la tía Pitipat. También ella sentía que aquel hombre no respetaba a ninguna mujer, excepto quizás a Melanie, y tenía la sensación de ser desnudada cada vez que la miraba. Era aquella mirada insolente lo que la enojaba. Parecía como si todas las mujeres fueran de su propiedad y que pudiera gozar de ellas cuando le parecía o agradaba. Solo para Melanie no tenía aquella mirada, ninguna expresión burlesca y sí, solo en su voz una nota especial de cortesía, de respeto, de deseos de serle útil. No sé por qué usted es más amable con ella que conmigo, dijo Scarlett con petulancia un día. Había quedado con Butler mientras Melanie y Pitipat se habían retirado para echar la siesta. Había observado durante una hora a Red, en tanto que Melanie desliaba una madeja de lana. Notaba una expresión inescrutable en él, mientras la joven había hablado larga y orgullosamente del ascenso de Ashley. Scarlett sabía que Red no tenía una gran opinión de Ashley y que no le importaba ni le impresionaba que hubiera ascendido a mayor. No obstante, respondió gentilmente y murmuró lo que imponía la cortesía a propósito del valor del joven oficial. ¿Y si yo nombro con frecuencia a Ashley?, pensó irritada. Él arquea las cejas y sonríe con esa odiosa sonrisa intencionada.
Soy mucho más bella yo, continuó, y no comprendo por qué es usted más amable con ella. ¿Puedo atreverme a creer que está usted celosa? Oh, no sea usted vanidoso. Otra esperanza destruida. Si yo soy más gentil con la señora Wilkes es porque lo merece. Es una de las pocas personas buenas, sinceras y desinteresadas que he conocido. Quizás usted no haya notado estas cualidades. Por otra parte, a pesar de su juventud, es una de las pocas grandes señoras a las que he tenido la suerte de acercarme. ¿Quiere usted decir que yo no soy una gran señora? Me parece que quedamos de acuerdo en que no era usted del todo una señora en nombre en nuestro primer encuentro. ¡Ah! ¡Qué odioso y descortés es usted al hablarme de ello! ¿Cómo puede culparme por un momento de cólera infantil? Ha pasado tanto tiempo que desde entonces me he hecho una señora. Yo ya lo habría olvidado si usted no me hiciera recordar continuamente. No creo que fuese cólera infantil ni que haya cambiado. Es usted tan capaz ahora como antes de estrellar un florero si no obtiene lo que desea. Pero como de costumbre, lo obtiene. Y ahora no tiene necesidad de destruir los objetos. Dios, ¿cómo es usted? Quisiera ser un hombre. Me batiría con usted en duelo y moriría por su culpa. Hago blanco a 50 metros. Pero mejor es que se sirva de sus armas, hoyuelos en la cara, floreros y otras parecidas. Es usted un farsante. ¿Espera usted verme enfurecer por esto? Me desagrada darle una desilusión. No podría hacerme enfadar dándome títulos que me pertenecen. Seguro, soy un farsante. ¿Por qué no? Estamos en un país libre y un hombre puede ser un bribón si eso le acomoda. Tan solo los hipócritas como usted, querida señora, negros de corazón y que tratan de esconderlo, los que se enojan cuando se les llama por su verdadero nombre. Frente a su sonrisa tranquila y a sus palabras punzantes, ella permaneció desorientada. Sus acostumbradas armas a base de burla, frialdad e impertinencia semellaban en sus manos, porque nada de cuanto ella podía decir conseguía herirle. Sabía por experiencia que el embustero es el más ardiente defensor de la propia sinceridad, el cobarde del propio valor, el villano de la propia calidad de señor y el bribón del propio honor. Pero Conrad no rezaba nada de eso. Él lo admitía todo y reía, incitándola a decir más aún. Fue y volvió muchas veces en aquellos meses, llegando sin avisar y partiendo sin despedirse. Scarlett no supo nunca con precisión qué negocios le llevaban a Atlanta, porque pocos comandantes de su clase creían oportuno alejarse tanto de la costa. Descargaban sus mercancías en Charleston o en Wilmington, donde iban a recibirles innumerables negociantes y especuladores del sur que compraban al contado los géneros importados. Le hubiera agradado saber que él hacía aquellos viajes solo para verla, pero a pesar de su enorme vanidad se resistía a creer esta suposición. Si le hubiese hecho un poco la corte, si se hubiese mostrado celoso de los hombres que siempre andaban a su alrededor, si hubiese tratado alguna vez de retener sus manos entre las suyas, o le hubiese pedido un retrato o un pañuelo para conservar un recuerdo, ella habría triunfado viéndolo rendido ante sus gracias. Pero él permanecía indiferente y
y parecía que no se dejaba arrastrar por sus maniobras para postrarle de rodillas. Cuando llegaba a la ciudad, entre todas las mujeres surgía un vivo murmullo. No solo Butler interesaba por la aureola romántica que le daba el hecho de atravesar con grave riesgo el bloqueo yanqui, sino que era también un elemento atrayente por su mala reputación. Cada vez que las señoras de Atlanta hablaban de él, esta reputación se hacía peor, lo que le daba mayor fascinación ante las muchachas. Inocentes en su mayor parte, ellas no sabían con precisión en qué se fundaba tal reputación, pero sabían que una joven no estaba segura con él. Era extraño que, no obstante, no hubiera besado nunca la mano de una muchacha desde que vino a Atlanta por primera vez. Eso le hacía aún más misterioso y excitante. Era el hombre del que se hablaba más, aparte de los héroes del ejército. Todos sabían que había sido expulsado de West Point por la bebida y por asuntos de faldas. El terrible escándalo de la muchacha público. Cartas de Charleston informaron después de que su padre, señor anciano y simpático, dotado de una voluntad férrea, le había echado de casa sin un céntimo a los 20 años y había borrado su nombre de la Biblia familiar. Después de esto se marchó a California con los buscadores de oro en 1849 y después a América del Sur y a Cuba. Los antecedentes que se tenían de sus actividades en los diferentes países eran demasiado aventureros. Riñas por causa de mujeres, homicidios, contrabando de armas en la América Central y lo que era peor de todo, actividades de jugador profesional. Todo esto había en su carrera, según se decía en Atlanta. No existía familia en Georgia que no tuviese por lo menos un miembro jugador, el cual perdía sobre el tapete verde dinero, casas, tierras y esclavos. Pero la cosa era diferente. Se podía jugar hasta el último céntimo y seguir siendo un caballero. Pero un jugador de profesión no podía ser más que un descastado. Si no hubiera sido por las condiciones particulares del tiempo de guerra y por sus servicios al gobierno de la Confederación, Red Butler no habría sido jamás recibido en Atlanta. Pero hoy hasta los más retraídos comprendían que el patriotismo exigía olvidarse de ciertas cosas. Los más sentimentales sostenían que la abeja descarriada de los Butler se había arrepentido y trataba de expiar sus culpas. Así, las señoras sostenían que era un deber animarle a seguir el buen camino. Por otra parte, todos sabían que el destino de la Confederación reposaba tanto en la habilidad de los navíos que eludían el asedio yanqui como en los soldados que entraban en el frente. Se decía que el capitán Butler era uno de los mejores pilotos del sur, siempre dueño de sus propios nervios. Criado en Charleston, conocía todos los estuarios, ensenadas, bahías y bajos fondos de la costa de Carolina y estaba como en su casa en las aguas de Wilmington. No había perdido nunca un barco ni se había visto obligado a arrojar al mar un cargamento. Al estallar la guerra, estaba hundido en la oscuridad, pero poseía bastante dinero para comprar un bergantín veloz. Ahora, ganando en cada cargamento el 2000%, era propietario de 4 barcos. Estos zarpaban de Charleston y de Wilmington durante las noches oscuras, llevando algodón para Nassau, Inglaterra y el Canadá. Las fábricas de hilatura inglesas estaban paradas y los operarios morían de hambre. El que podía burlar el bloqueo yanqui podía después pedir el precio que quisiera en Liverpool. Las naves de Red eran afortunadas y conseguían traer a la vuelta los materiales que el sur tanto necesitaba. Si las señoras creían que se podía perdonar muchas cosas a un hombre tan hábil y valiente. Era una figura notable que todos se volvían a mirar. Gastaba con largueza,
Montaba un potro negro y llevaba siempre trajes a la última moda y de corte perfecto. Esto habría bastado para llamar la atención de todos, porque los uniformes de los soldados estaban sucios y mal cortados, y los paisanos más cuidadosos mostraban en sus trajes hábiles remiendos. Scarlett no había visto nunca pantalones tan elegantes de cuadritos o a rayas. Sus chalecos eran una maravilla, especialmente el de seda blanco bordado con florecitas rosa. Llevaba estos trajes seleccionados con aire indiferente, como si no advirtiera su elegancia. Pocas mujeres resistían a su fascinación cuando sentía deseos de ejercitarla, y finalmente también la señora Merriweather se sometió y le invitó a la comida dominical. Maribela debía casarse con Picard durante el próximo permiso de este y lloraba cada vez que pensaba en ello, porque se le había metido en la cabeza que tenía que casarse de raso blanco y en toda la Confederación no había ni 1 centímetro de tal raso, ni podía hacerse prestar el vestido, porque los de novia de antaño habían sido transformados en banderas de combate. En vano la señora Merriweather trataba de convencerla de que la lana tejida a mano era el traje ideal para una confederada. Maribela quería raso. Estaba dispuesta a renunciar a las horquillas, a los botones, a los zapatos bonitos, a los dulces y al té por amor a la causa, pero quería que fuera de raso su traje de novia. Red, sabiendo esto por Melanie, trajo de Inglaterra metros y metros de magnífico raso blanco y un velo de encaje que dio a Maribela como regalo de boda. Lo hizo con tal cortesía que no fue posible ni siquiera intentar pagárselo, y Maribela se sintió tan feliz que le faltó poco para besarlo. La señora Merriweather se dio cuenta de que un regalo tan costoso, y especialmente un regalo para vestir, no era correcto, pero no encontró modo de rechazarlo cuando Red le dijo, en lenguaje florido, que nada era demasiado bello para vestir a la esposa de un héroe. La señora le invitó a comer, convencida de pagar largamente el regalo con esta concesión. Además de traer el tejido, Butler dio a Maribela magníficos consejos para la confección del vestido. Los volantes se llevaban en París más largos aquel año y las faldas más cortas, no ya adornadas de volantes, sino cortadas con festones que dejaban ver los corpiños bordados. Dijo también que en la calle no había visto pantalones largos, por lo que se imaginaba que no se llevaban ya. La señora Merriweather dijo después a la señora Elsing que temía que de animarle él hubiera contado qué clase de pantalones llevaban las parisinas. Si no hubiera sido un tipo tan viril, su habilidad al recordar los detalles de los vestidos de señora habría hecho pensar que era un afeminado. Las señoras sentían cierto reparo en hacerle preguntas concernientes a la moda, pero le asediaban igualmente, aisladas como estaban del mundo de la elegancia, porque muy pocos libros y revistas pasaban el bloqueo. Por esto Red era un magnífico sustituto del Godeis para las señoras, y cada vez que llegaba era el centro de los grupos femeninos a los que refería que las cofias eran más pequeñas y colocadas más en alto, que se adornaban de plumas y no de flores, que la emperatriz de Francia abandonó el chignon para la noche y llevaba los cabellos recogidos en alto cubriendo las orejas, y que los escotes eran de nuevo escandalosamente bajos. Durante algunos meses él fue el invitado más popular y romántico de la ciudad, a pesar de su precedente reputación y a pesar de las voces que corrían de que estaba dedicado no solo a los transportes, sino también a la especulación de víveres.
Los que sentían antipatía por él decían que después de cada viaje suyo a Atlanta los precios aumentaban unos $5. A pesar de estos comadreos, él habría conservado su popularidad si hubiera considerado que valía la pena. A veces parecía que después de haber buscado la compañía de los ciudadanos serios y patriotas y de haberse conquistado su respeto y su simpatía, algo perverso en su interior le obligaba a obrar de forma que los ofendiera, haciéndoles ver que su conducto era solo una máscara y que nada le divertía más que proceder así. Tenía aspecto de despreciarlo todo y a todos en el sur, especialmente a la Confederación, sin tomarse la molestia de ocultarlo. Fueron sus observaciones sobre la Confederación las que hicieron que le miraran con estupor, después con frialdad y finalmente con ardiente irritación. Los hombres se inclinaban ante él con estudiada frialdad y las mujeres atraían a sus hijas a su lado cuando él aparecía en alguna reunión. Y se habría dicho que no solo le agradaba ofender a los sinceros y ardientes habitantes de Atlanta, sino que procuraba presentarse bajo el peor aspecto posible. Cuando le cumplimentaban por su valor al burlar el bloqueo, solía decir que cuando se hallaba en peligro tenía siempre miedo como los bravos muchachos que estaban en el frente. Todos sabían que no, que jamás había habido un soldado miedoso en la Confederación, y por eso sus afirmaciones eran singularmente irritantes. Y cuando alguna mujercita trataba de coquetear, le agradecía lo que hacía por ellas, llamándole héroe. Él se inclinaba respondiendo que no valía la pena, pues habría hecho lo mismo por las mujeres yanquis si se hubiera tratado de ganar la misma cantidad. Desde la primera noche que vio a Scarlett en la rifa de beneficencia, habló con ella en tal sentido, pero ahora con cualquiera que hablara, en su conversación había un ligero matiz de mofa, y repetía con satisfacción que si hubiera podido ganar otro tanto en otras cosas, por ejemplo con los contratos gubernativos, habría abandonado los peligros del bloqueo y habría vendido a la Confederación telas hechas de hiladillos, azúcar mezclado con arena, harina picada y cuero de pésima calidad. A muchas de sus observaciones era imposible responder. Se habían presenciado ya escándalos en los abastecimientos militares, cartas de hombres del frente que se lamentaban de que los zapatos no duraban más que una semana, de que la pólvora no valía nada y de que los arreos de los caballos se caían a pedazos, de que la carne no se podía comer y la harina era verminosa. Los habitantes de Atlanta trataban de persuadirse de que quienes vendían al gobierno géneros semejantes eran gentes de Alabama, de Virginia, de Tennessee, no de Georgia. No pertenecían seguramente a las mejores familias los georgianos que tenían contratos de abastecimiento, y no habían sido de los primeros en suscribirse en favor de los hospitales. La ira contra estos aprovechados no se había despertado aún, y las palabras de Red se interpretaban solo como una prueba de su maldad. No solo ofendía a la ciudad con la acusación de venalidad a los que ocupaban buena posición y de cobardía a los hombres que estaban en la guerra, sino que se divertía en poner en evidencia a dignos ciudadanos. No podía resistir la tentación de punzar la hipocresía, la presunción y el flamante patriotismo de los que le rodeaban, como un muchacho no puede resistir a pinchar un globito. Y lo hacía con tal gracia y tan fina sutileza que sus víctimas no estaban nunca seguras de lo que había sucedido hasta que se sentían del todo engañadas. Scarlett no se hacía ilusiones acerca de aquel hombre. Ella conocía la falta de sinceridad en sus elaboradas galanterías y en sus madrigales floridos,
Sabía que recitaba la parte del heroico desafío del bloqueo únicamente porque esto la divertía. A veces le parecía que era uno de los muchachos junto a los que había crecido, pero bajo la aparente ligereza de Red, ella sentía que había algo de malicioso, casi siniestro en su suave brutalidad. Aunque se diera cuenta de su impostura, también Scarlett prefería verle en el papel romántico de comandante de un bergantín. Esto, en un principio, justificaba en cierto modo su cordialidad para con él. Por eso se enfadó muchísimo cuando él dejó caer la máscara. Le pareció que una parte de las críticas contra aquel hombre recaían sobre ella. Fue en la reunión musical de la señora Elsing, a beneficio de los convalecientes, donde Red afirmó su definitivo ostracismo. Aquel día la señora de Elsing estaba llena de soldados con permiso, de miembros de la Guardia Nacional y de la Milicia Unificada, de señoras viudas y muchachas. La gran copa de vidrio grabado que el mayordomo de los Elsing tenía entre las manos junto a la entrada se había llenado ya 2 veces de monedas de plata, la oferta individual de todos los asistentes. Esto representaba ya un éxito, porque cada dólar de plata valía $60 de papel. Todas las jóvenes un poco enteradas de música habían tocado y cantado, y en los cuadros vivos se escucharon vivísimos aplausos. Scarlett estaba muy contenta de sí misma, porque no solo había cantado con Melanie el conmovedor dúo Cuando en las flores brilla el rocío, sino que había sido elegida para representar en último lugar el cuadro del espíritu de la Confederación. Había estado fascinadora, vestida de muselina blanca adornada de rojo y azul, con las estrellas en una mano, mientras que con la otra tendía al capitán Carey Asborn de Alabama, arrodillado ante ella la espada con la guarnición dorada que perteneció a Carlos y a su padre. Terminado el cuadro, buscó los ojos de Red para ver si éste había apreciado su exhibición, y vio con una sensación de despecho que él estaba atento a una discusión probablemente ni la había advertido. Por las caras de los que le rodeaban, ella comprendió que estaban furiosos por lo que Butler estaba diciendo. Scarlett se abrió paso entre la multitud, y en uno de aquellos extraños y pesados silencios que a veces se producen en una reunión, oyó a Guillermo Guinan de la milicia decir simplemente: «Debo interpretar que usted opina que la causa por la que han caído nuestros héroes no es sagrada». Si usted fuese magullado por un tren en marcha, su muerte no significaría a la compañía no santificaría a la compañía ferroviaria, ¿verdad?, replicó Red, y su voz parecía pedir humildemente una información. Señores, la voz de Guillermo temblaba. Si no estuviese bajo este techo, tiemblo solo al pensar lo que ocurría, respondió Red, porque la valentía de usted es bien conocida. Guillermo se puso rojo y todas las conversaciones cesaron. Todos estaban turbados. Guillermo estaba sano y fuerte y en edad de prestar servicio, y sin embargo no había ido al frente. Era hijo único, esto es cierto, y después de todo hacía falta que alguien se quedara en casa para proteger al Estado. Pero cuando Red habló de su valor, hubo por parte de los oficiales y convalecientes risitas burlonas. Pero, ¿por qué no callará?, pensó Escarlata indignada. Estropea toda la velada. Las cejas del doctor May fruncíanse amenazadoras. Para usted, joven, no hay nada sagrado, empezó con la voz que usaba en sus discursos. Pero para los patriotas del sur, hombres y mujeres, hay muchas cosas sagradas. Una de ellas es la de libertad
a nuestro país de los usurpadores. Otra es el derecho de Estado y retenía un aire de desprecio. Todas las guerras son sagradas, replicó, para los que deben hacerlas. Si los que empiezan una guerra no la declararan sagrada, ¿quién sería tan bobo como para que fuera a combatir? Pero digan lo que quieran, los oradores, a los idiotas que van a hacerse matar, cualquiera que sea el noble fin que le asignen a la guerra. La razón de esta es siempre una sola: el dinero. Todas las guerras no son más que cuestión de cuartos. Pero poca gente se da cuenta de ello. Sus oídos están demasiado llenos de toques de trompetas y redobles de tambores y de bellas palabras de los oradores que se quedan en casa. A veces el grito de guerra es: liberemos el sepulcro de Cristo de los infieles. Otras veces: abajo el papado, libertad. A veces: algodón, esclavitud, derechos del Estado. ¿Qué diablos dice del Papa?, se preguntó Scarlett. ¿Y del sepulcro de Cristo? Mientras intentaba acercarse al grupo, vio a Red inclinarse secamente y marchar hacia la puerta. Intentó unirse a él, pero la señora Elsin la cogió de la falda. «Déjalo ir», le dijo con una voz clara que retumbó en la sala en un momento silenciosa. «Es un traidor y un especulador. Es una serpiente que hemos alimentado en nuestro pecho». Red, en la antesala y con el sombrero en la mano, oyó lo que se había dicho para que lo oyera y se volvió para examinar un instante el salón. Miró impertinentemente el pecho liso de la señora Elsin, sonrió y, haciendo otra inclinación, salió. La señora Merriweather volvió a casa en el coche de tía Pittipat. Apenas las 4 señoras estuvieron sentadas, exclamó: «Por fin estamos aquí, Pittipat Hamilton. Espero que estarás satisfecha». «¿De qué?», preguntó Pittipat en tono aprensivo. «De la conducta de ese miserable butler al que ustedes han protegido». Pittipat se agitó harto nerviosa para recordar a la señora Merriweather que Butler había sido invitado también en varias ocasiones por ella. Scarlett y Melanie lo pensaron, pero por respeto a las personas mayores se abstuvieron de hacer la observación. Así se entretuvieron en mirar sus propias manos semicubiertas por los mitones. «Nos ha insultado a todos y ha insultado también a la Confederación», continuó la señora Merriweather, y su abundante seno jadeaba violentamente bajo la brillante guarnición de pasamanería de su corpiño. «Decir que combatimos por el dinero, que nuestros jefes no nos han mentido, era menester meterlo en la cárcel. Sí, hablaré de esto con el doctor Mead. Si estuviera vivo el señor Merriweather, ya se las vería con él. Ahora, Pittipat Hamilton, óigame, no debe permitir más que ese granuja entre en su casa». «Oh», dijo Pittipat turbada y mirando, casi pidiendo socorro, a las 2 muchachas que tenían los ojos bajos, y después al torso rígido del tío Pedro. Sabía que éste escuchaba todo lo que se decía y esperaba que volviera a tomar parte en la conversación como hacía de costumbre, pero éste no se movió. Pittipat sabía que el viejo negro no tenía ninguna simpatía por Butler. Entonces suspiró y murmuró: «Si usted cree, Dolly». «Lo creo», respondió con firmeza la señora Merriweather. «Además, no sé qué idea tuvo usted al principio para recibirlo, pero después de la mañana de hoy no habrá en toda la ciudad una casa honorable que quiera acogerlo. Con un poco de habilidad puede prohibirle que vaya a su casa». Echó a las muchachas
una mirada penetrante. Espero que ustedes dos tendrán en cuenta mis palabras, continuó, porque en parte es culpa suya. Han sido demasiado amables para él. Ahora deben decirle cortés, pero decididamente, que su presencia y sus discursos antipatrióticos les son igualmente desagradables. Scarlett se sentía agitada interiormente, pronta a reaccionar como un caballo que siente sus bridas tocadas por un extraño, pero no se atrevió a hablar por temor a que la señora Merriweather escribiera otra carta a su padre. Vieja chismosa, pensó, roja de contenida ira. Qué alegría sería poder decir lo que pienso de ti y de tu manera de obrar. Nunca creí oír semejantes palabras en contra de nuestra causa, prosiguió la señora Merriweather. Y si supiera que alguna de ustedes dos hablaba otra vez con él, por amor de Dios, Melanie, ¿qué tienes? Melanie estaba pálida y tenía los ojos extraviados. Continuaré hablándole, dijo en voz baja. No seré descortés con él. No le prohibiré que venga a mi casa. La señora Merriweather pareció sofocarse. Tía Pitipat abrió la boca y tío Pedro se volvió a mirar. ¿Por qué no he tenido yo el valor de decir eso?, pensó Scarlett, con una sensación de envidia mezclada con admiración. ¿Cómo tiene el valor esa insignificancia para rebelarse contra la vieja Merriweather? Las manos de Melanie temblaban, pero ella continuó deprisa como si tuviera miedo a que se le terminara la audacia. No seré descortés con él por lo que ha dicho, porque no ha debido decirlo en alta voz. Ha estado imprudente, pero es lo mismo que piensa Ashley. Yo no puedo negar mi casa a un hombre que piensa como mi marido. Sería una injusticia. La señora Merriweather tomó aliento y replicó: Melanie Hamilton, no he oído nunca semejante mentira. Ninguno de los Wilkes ha sido nunca un cobarde. No he dicho que Ashley sea cobarde. Los ojos de Melanie empezaron a brillar. He dicho que él piensa lo mismo que el capitán Butler, solo que lo expresa con diferentes palabras y no va a las reuniones a decirlo, creo yo, pero a mí me lo ha escrito. El pensamiento de Escarlata huyó unos instantes tratando de recordar qué era lo que había escrito Ashley. La mayor parte de lo que había leído se le había ido de la imaginación. Entonces pensó que Melanie había perdido la cabeza. Ashley me ha escrito que no deberíamos luchar contra los yanquis y que hemos sido engañados por los hombres de Estado, que nos han contado un montón de disparates, continuó Melanie rápidamente, y ha dicho que nada en el mundo vale el daño que nos producirá esta guerra. Ah, pensó Scarlett, es aquella carta, ¿y era eso lo que quería decir? No lo creo, replicó la señora Merriweather. Tú has interpretado mal sus palabras. Yo comprendo perfectamente a Ashley, rebatió Melanie, tranquila aunque sus labios temblaran. Él quiere decir lo que el capitán Butler, pero de otro modo. Debías avergonzarte de comparar a un hombre como Ashley Wilkes con un granuja como el capitán Butler. Quizá pienses tú también que la causa no representa nada. Yo no sé lo que pienso, dijo Melanie, incierta, mientras su ardor la abandonaba y una especie de pánico se apoderaba de ella. Moriría por la causa, y también Ashley. Pero quiero decir que estos pensamientos los dejo para los hombres que saben más. No he oído nunca cosa igual. Para tío Pedro, estamos en mi casa.
Para, tío Pedro, estamos en mi casa. Tío Pedro, ocupado en escuchar la conversación, se pasaba de la casa de la señora Merriweather. Esta descendió con las cintas de la cofia que se agitaban como velas en la tempestad. Te arrepentirás de eso, dijo. Tío Pedro dio con el látigo al caballo. Debieran avergonzarse de poner a la señorita Pitty en estado, gritó. No estoy sofocada, respondió Pitipat con estupor de todos porque generalmente se desmayaba por mucho menos de esto. Melanie, tesoro, sé que has querido defenderme y estoy contentísima de ver que alguien ha humillado a Dolly. ¿Cómo has tenido tanto valor? ¿Crees que has hecho bien en decir eso de Ashley? Es la verdad, exclamó Melanie y empezó a llorar suavemente. Y no me avergüenzo de decir que él piensa así. Él cree que la guerra es una equivocación, pero está pronto a combatir y a morir. Y para esto es necesario tener más valor que cuando se combate por algo que se cree justo. No llore, señorita Melanie. Estamos en Peachtree Street, gruñó tío Pedro, aligerando el paso del caballo. La gente está dispuesta a murmurar. Esperé a llegar a casa. Escarlata no habló, ni siquiera estrechó la mano que Melanie había puesto en la suya para encontrar alivio. Ella había leído cartas de Ashley con un solo objeto, para asegurarse de que éste la amaba aún. Ahora Melanie había dado un nuevo significado a cierto punto de las cartas que Scarlett apenas había observado. Le desagradaba pensar que alguien tan perfecto como Ashley pudiera tener pensamientos en común con un réprobo como Red Butler. Se dijo, ambos ven la verdad en esta guerra, pero Ashley está dispuesto a morir y Red no. Me parece que esto demuestra el buen sentido de Red. Se detuvo un momento horrorizada de haber tenido semejante pensamiento a costa de Ashley. Ambos ven la misma desagradable verdad, pero a Red le gusta mirarla de frente e irritar al público hablando de ella, mientras que Ashley no puede soportar su vista. Este era un asunto muy curioso. Fin del capítulo 12.